con una oración. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor, especialmente tu nombre. Señor, te damos muchísimas gracias porque nos das la oportunidad de volver a disfrutar de tu palabra, de todo lo que nos es revelado. Ayúdanos, Señor, a presentar en este caso que seas tú y no yo, y que sea de edificación para toda la Iglesia alrededor del mundo. Te lo pedimos todo en el nombre santo de Jesucristo y te pedimos perdón por todos nuestros pecados. Amén. Muy bien. De nuevo aquí, por fin, esta vez podemos podemos compartir con todos vosotros todo lo que, el Espíritu Santo va revelando. Vamos a recordar un par de versículos sobre Ezequiel, solo para ponernos en situación. Ezequiel 1:16 dice: el aspecto de las ruedas y de su obra era semejante al color del crisólito, Tarshish, recordemos era Tarsis, y las cuatro eran una misma semejanza, una apariencia, y su obra eran como una rueda en medio de otra rueda. Esto lo hemos hablado ya muchísimas veces, pero me gustaría recordar la versión de la Biblia Latinoamericana 2005, porque nos hacía una aclaración que es muy interesante porque la misma Elena White nos la recordaba. No sé si si queréis repasar las conferencias anteriores o los cultos anteriores, podréis ver cómo hablaba exactamente en estos términos. Dice: esas ruedas centelleaban como piedras preciosas, y las cuatro tenían la misma forma. Cada rueda era doble, parecía como dos ruedas entrecruzadas. Por lo tanto, tenemos ese efecto de cruz, o sea, las ruedas se cruzan y por lo tanto tenemos un efecto de cruz, como el que tengo a mi espalda, como tenéis aquí. En algún momento se cruzan, por lo tanto, ya nos está denotando que la cruz es importante en todo esto, ¿no? Sabemos que Dios está al control de todo. Recordamos cómo esa rueda dentro de otra rueda, Elena White la asociaba con la obra que va funcionando de una manera que parece que en esencia puede parecer desordenada, pero que son diferentes, digamos, entes, diferentes movimientos, diferentes personas que van moviéndose, van rodando, que parece que van cada uno a su rollo, pero que al final el conjunto es dominado por él. Lo mismo Víctor presentó el otro día. En una rueda dentro de otra rueda estaba representado o estaba simbolizando los movimientos del mundo, los movimientos de las fuerzas mundiales, de todos los países, de todos los gobiernos. Y recordemos, y nos dice Elena White también, que esos movimientos que parecen desordenados, que parece que cada uno va a su historia, cada uno quiere sus propios intereses, que también, pero que en el fondo está la mano de Dios llevándolo todo. Por lo tanto, todo está rodando, pero está llevando a un mismo fin. Y Cristo, el Señor, Dios Padre, lo están llevando todo en una dirección que es esa segunda venida de Cristo, ¿no? Y todos los pasos se van a cumplir porque es profecía. Entonces, en ese contexto, en ese ámbito, vamos a seguir estudiando. Recordemos lo que presentó Javi hace 2 semanas. Se iba a decir la semana pasada, pero la semana pasada, desgraciadamente, no hubo culto. ¿Qué habló? Habló del sello de Dios. ¿Y por qué lo he puesto en colores? En los colores del arco iris. ¿Recordáis el arco iris? Llegamos a esta conclusión, esa taf, esa tau y esa baf, esa cruz y esa y, digamos en el contexto, digamos, actual de esos símbolos, eran símbolos hebreos, pero prehebreos, o sea, cuando aún se utilizaban esos símbolos para comunicarse entre ellos, se escribían así. O sea, la tau era una cruz, la bab esa especie de y. Y vimos que ese sello que en Ezequiel 9 se colocaba a todas aquellas personas que eran, digamos, selladas por el Señor, por ese ángel, por ese señor del tintero, vestido de lino, ponía esta señal, la taf, en la frente. Y vimos como ese arco iris era lo que reflejaba el brillo de la corona del Señor, el brillo del trono, o sea que ese arco iris representa la presencia de Dios, ¿no? En todo relacionado con ese sello, que al final recordemos que también es, evidentemente y por esencia, el sábado mismo. Eso está en nuestras frentes, ¿no? Nos mostró también esta imagen y tiene que ver el sello de Dios, entonces, con la paz de Dios. Hay toda una serie de
de conferencias, de cultos que Víctor ha presentado el resto de la paz de Dios y tengo entendido que va a seguir con ellos en breve. ¿Tiene que ver el sello de Dios con la paz de Dios? ¿Tiene que ver el sello de Dios con el momento de la venida de Cristo? ¿Tiene que ver la paz de Dios con la venida de Cristo? ¿Con ese sábado, con ese séptimo milenio? ¿Tiene que ver eso? Creo que todos sabemos que sí. ¿Y por qué lo he puesto en colores también? Porque evidentemente tiene algo que ver. Lucas 19 del 41 al 44. Y cuando llegó cerca, al ver la ciudad, lloró sobre ella. Está hablando de Cristo, acercándose por el este a Jerusalén, desde Jericó, diciendo: si también tú conocieses, y de cierto en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está oculto a tus ojos. ¿Qué tenía que conocer el pueblo para su paz? Vamos a ir leyendo. Porque vendrán días sobre ti, cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán. Recordemos, también Javi presentó esos lirios que rodeaban al huerto, como salen cantares, ¿no? ¿Quién eran esos lirios? Las trompetas, ¿verdad? O sea que también tiene, quieras o no, esa connotación. Sabemos que aquí está hablando del año 70, de ese cómo la ciudad va a ser rodeada y sitiada por los romanos. Pero sabemos que esa Jerusalén desobediente, también está representando ¿a quién? A la denominación desobediente, al pueblo de Dios que no obedeció. Por lo tanto, atentos a todo esto también. ¿Y qué me estás diciendo entonces? ¿Que los lirios también es Roma? ¿Que es Babilonia? Vamos a ver de eso más adelante, hoy no, otros días. Cómo esa Babilonia se entrecruza también, ese concepto. Lo vamos a ver, ahora mismo no voy a entrar en ello, pero lo dejo caer. Dice, y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste, ¿qué? El tiempo de tu visitación. Por lo tanto, ¿qué es lo que es para tu paz? ¿Qué es lo que es para tu paz? Conocer el tiempo de tu visitación. Dice, si lo conocieras hoy en tu día, en este tu día, en ese momento, el sitio de los romanos, ¿no? También en este caso, ¿qué hemos dicho? Esa Jerusalén desobediente, que va a ser cercada. ¿Qué pasó en ese momento en el año 70? Los desobedientes se metieron en el templo y dijeron, templo de Dios es este, ¿no? Él nos protegerá, nos quedamos dentro de lo que es la estructura del templo, de la casa, construida con piedra, ahí dentro y ahí no nos van a hacer nada. ¿Y qué pasó? Absolutamente todo lo contrario. Llenaron de fuego el interior y murieron quemados todos en su interior. Me quedo en la denominación, este es el templo, este es el lugar donde nos reunimos todos. No tiene por qué ser el lugar correcto. Hay que ver si está diciendo lo correcto. ¿Qué es para tu paz? En ese momento los que estaban dentro del templo estaban predicando, mira, estamos rodeados, es momento de irnos, ahora que se han ido, ahora que Roma se ha separado de Jerusalén, se ha ido hacia atrás, se ha retirado el sitio, que era la señal que tenían que conocer. Cuando la vieron, ¿salieron de Jerusalén? No, se quedaron y dijeron, no, aquí en el templo no nos va a pasar nada. Pues algo está pasando. Y tenemos que reconocer que aquellos que están predicando la verdad presente están metiendo a ese Jerusalén desobediente en su propio templo. Se están quedando ahí dentro diciendo, aquí no me va a pasar nada, no digas tonterías, no me prediques esto, yo ya me quedo aquí dentro. Cuando el mensaje es, salid de ella, pueblo mío. En este contexto, seguimos. Apocalipsis 7, 3 y 4. Diciendo, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los sellados, 144.000 sellados, de todas las tribus de los hijos de Israel. Aquí está hablando de ese sello en las frentes de los 144.000. Para hacer eso tenemos que predicar, y al predicar, ¿qué pasa? Hay dos reacciones, ¿no? Unas personas reconocen, aceptan y son selladas. Otras personas huyen hacia su templo y se refugian allí. ¿Y qué va a pasar al final? Pues lo que hemos visto, quemados. Hay un texto paralelo a este, y es Apocalipsis 14:1. ¿Qué pasa en Apocalipsis 14? ¿Recordáis? Están los tres ángeles. Pero en cambio en el 14:1 nos habla ya de algo que parece como que no va con ese momento, ¿verdad? Dice, después miré y he aquí que en el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144.000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente.
Por lo tanto tenemos por un lado el sello en sus frentes y por el otro el nombre del Padre y de Él escrito en su frente. Y eso antes de los 3 ángeles. Dice, bueno, entonces, ¿qué pasó? ¿Los 144.000 estaban sellados ya cuando se manifestaron los 3 ángeles? Entonces tenemos aquí algo que parece incongruente, pero cuando metemos el cuarto ángel y sabemos que el cuarto ángel es la repetición del mensaje de los otros 3, enfatizando sobre lo que está pasando en el mundo, y que hay fecha como hubo en los otros 2, en los otros 3, entonces ¿qué? Vemos cómo está todo en el contexto. Esos 144.000 están ligados a esos mensajes de los 3 ángeles y el cuarto. Y fijémonos lo que dice aquí Urias Smith. Vamos a leer algunas citas hoy de Urias Smith, porque es impresionante el comentario que hace en Apocalipsis 7, del 1 al 3. Vamos a leerlo, dice: nótese nuevamente que la misma compañía que en Apocalipsis 7 tiene el sello de Dios vivo en sus frentes, nos es presentada otra vez en Apocalipsis 14:1, como teniendo el nombre del Padre en sus frentes. Fijaros qué interesante, ¿eh? Él ya lo está ligando, ya está ligando Apocalipsis 7 con Apocalipsis 14. Esto nos proporciona una buena prueba de que se usan como sinónimos el sello del Dios vivo y el nombre del Padre. Fijaros qué relación por textos paralelos. Qué impresionante. El sello de Dios, lo que estamos mostrando como el sello de Dios es Ataf. Resulta que es que también el nombre del Padre. La versión interlineal dice el nombre del Hijo y del Padre, los dos, el nombre de los dos. La cadena de las evidencias se contempla cuando se comprueba que el cuarto mandamiento, que es, como se ha demostrado, el sello de la ley, es mencionado por el Señor como algo que contiene su nombre. Por lo tanto, el sello de Dios, el mismo sábado, el cuarto mandamiento, contiene el nombre de Dios. La prueba de esto se verá en Deuteronomio 16:6, que dice: sino en el lugar que Jehová tu Dios escogiere para hacer habitar allí su nombre, sacrificarás la Pascua. ¿Qué había en el lugar donde sacrificaban la Pascua? Allí estaba el santuario, que contenía en su lugar santísimo el arca con los 10 mandamientos, de los cuales el cuarto le identifica como el Dios verdadero, y contenía su nombre. Y yo os pregunto, ¿hay algo más que se ha descubierto, que hemos descubierto al respecto del nombre de Dios? De ese Él, ¿qué había ahí? Pensemos en ello, porque ese Él, ¿qué gematría tiene? 31, ¿recordáis? El nombre de Dios, su nombre, tiene el número de su nombre. Parece que, como el número del nombre de Satanás, que tiene el 666, pues el Señor tiene su número y es ese 31. ¿Y está en el santuario el 31? ¿Está en ese santuario el 31? ¿Especificado? Lo hemos estudiado, que el santuario, como la misma Ellen White dice, nos marca el tiempo. ¿Cuándo se dio? ¿En qué cambio? ¿En el paso del Santo al Santísimo? ¿Hay un velo en el paso del Santo al Santísimo? Si nosotros cogemos el santuario, recordamos que había esa primera parte del lugar santo, que eran esos 4.000 años, y luego ese lugar santísimo, que eran por proporción los otros 2.000 años. ¿Qué pasó a los 4.000 años? Se rompió el velo. ¿Y cuándo se rompió el velo? Cuando Cruz murió en la cruz y fue traspasado. ¿Qué año fue? El año 31. Por lo tanto, ¿qué nos está diciendo aquí? Su nombre está relacionado ¿con qué? Con el año 31. Su nombre está en el año 31. Su nombre está en el sello de Dios. Y el sello que hemos visto, esa taf, ¿qué era? La cruz. ¿Y cuándo se dio la cruz? En el año 31. Por lo tanto, todo eso ya lo hemos visto en detalle, pero es bueno recordarlo y ver cómo el mismo Urias Smith ya estaba dando pistas al respecto, a raíz solo del cuarto mandamiento. Pero cómo esto se ha extendido de una manera brutal. Donde quiera que estuviese el cuarto mandamiento, ahí estaba el nombre de Dios. Y era lo único a lo cual podía aplicarse el lenguaje de este pasaje. Por lo tanto, tenemos 2 versículos, sellado en sus frentes y el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. Por lo tanto, tenemos que el sello, por analogía, es igual al nombre del Padre y del Hijo, por lo tanto, el nombre de Dios. Que es este, como hemos comentado. Esto lo presentó Javi, le he robado la diapositiva. Y recordemos que era hasta la expresión más antigua del nombre de Dios. Por lo tanto, sello igual a 31. Sello igual a 31.
Y 31 es 3 más 1, ¿y eso qué da? 4. Muy interesante, ¿no? Y el sello es 4, y también es cuarto. Y es cuarto ángel, cuarto mandamiento. Esto dando vueltas sobre lo mismo. El mismo Urias Smith nos lo ha mostrado, esa comunión de estos dos versículos y lo que nos quiere decir también con Isaías. Perdón, con Deuteronomio. Y tetragrama, ¿por qué he puesto tetragrama? ¿Tetra qué es? 4, ¿verdad? El nombre de Dios, como se conoce más habitualmente. Jehová, Yahvé. Por lo tanto, estamos siempre dando vueltas sobre lo mismo. El sello mismo es el nombre de Dios mismo, es 31 mismo. Por lo tanto, nunca nos vamos a salir de la cruz, nunca, si hablamos de este tema. Este tema es cristocéntrico, todo el mensaje lo es. Comentario de Apocalipsis 7, del 1 al 3. Volvemos a seguir con ese comentario, es impresionante, recomiendo leerlo íntegro, yo no lo he puesto todo, pero es realmente apasionante. Es muy largo, pero es apasionante. Cómo de esos versículos saca tanta cosa, parece escrito especialmente para nosotros. Dice así, en la profecía de Isaías 8 leemos, ata el testimonio, sella la ley entre mis discípulos. Esto debe referirse a una obra consistente en hacer revivir en la mente de los discípulos alguna de las exigencias de la ley que habían sido olvidadas o desviadas de su verdadero significado. Fijaros lo que está diciendo. Y lo que va a decir ahora, dice, en la profecía, esto se llama sellar la ley o devolverle su sello que le había sido quitado. Atentos, atentos lo que está diciendo aquí. Del texto de Isaías dice, ata el testimonio, sella la ley entre mis discípulos, quiere decir devolverle su sello que le había sido quitado. Por lo tanto, ¿qué está haciendo el cuarto ángel? Devolverle el sello, restablecer cosas olvidadas o desviadas de su verdadero significado. Eso es lo que se está haciendo en este ministerio, eso es lo que está haciendo el cuarto ángel. Por lo tanto, fijaros cómo está relacionado directamente con el sello de Dios. Es impresionante. Yo cuando vi esta declaración, dije, cuando lo vea Javi también, es que todo está alrededor de esto. El sello que había sido quitado. ¿Y quién lo quitó? Seguimos con el comentario de Apocalipsis 7 del 1 al 3. Dice, el sellamiento. Atentos. Yo cuando leí esto también yo quedé, las cosas que hemos hecho sin saber y cómo Urias Smith ya lo estaba intuyendo y nos lo está certificando. El sellamiento. Ahora que hemos averiguado que el sello de Dios es su santo sábado, con el cual está identificado su nombre, estamos preparados para proceder con la aplicación de los pasajes que estudiamos. Las escenas introducidas en los versículos que consideramos, los 4 vientos que están por soplar para precipitar guerras y angustias sobre la tierra, y el hecho de que esta obra destructora sea refrenada hasta que los siervos de Dios estén sellados, todo esto nos recuerda cómo las casas de los israelitas fueron señaladas con la sangre del Cordero Pascual y pasadas por alto cuando el ángel recorrió el país para matar a los primogénitos de Egipto. Éxodo 12. ¿Recordáis cuando lo presentamos de esto? ¿Y con qué lo relaciona? Dice, también recordamos la marca que ponía el hombre del tintero sobre todos aquellos que debían ser perdonados por los que seguían después con armas. Ezequiel 9. ¿Recordáis? Cuando estuvimos hablando de esa conexión, de esa tau, esa puerta, cómo se estaba pintando esa puerta, esa tau estaba representando la otra tau, cómo había esa conexión de señales, fijaros cómo él mismo lo conecta. Es impresionante, yo os jurar, no sé si se puede o no, o prometer, no lo sé ya, pero os digo que yo no había leído este versículo, esta cita. Y fijaros cómo poco a poco el Señor va llevándonos al mismo lugar. Y más cosas que presentaré si Dios quiere al respecto de cómo los pioneros ya hacían cosas que estamos haciendo nosotros hoy. ¿Estamos reponiendo el sello o no? ¿Estamos restaurando el sello o no? Ya se puso el sello. Concluimos que el sello de Dios puesto sobre sus siervos es alguna marca distintiva o característica religiosa que los habrá de eximir de los juicios de Dios que caerán sobre los impíos en derredor suyo. ¿Qué juicios? También el de los vivos, ¿verdad?
también el de los vivos. Identidad del ángel sellador. ¿Quién es el ángel sellador? De esto hemos hablado también. Fijaros lo que dice en Apocalipsis 14. La misma obra nos es presentada bajo el símbolo de un ángel que volaba por el medio del cielo con la amonestación más terrible que haya caído alguna vez en oídos humanos. Aunque hablaremos de esto más en adelante cuando lleguemos al dicho capítulo, está hablando de los tres ángeles, nos referimos ahora a su proclamación porque es la última obra, atentos, la última obra que se ha de realizar para el mundo antes de la venida de Cristo, la cual es el acontecimiento que viene después de aquella profecía, de manera que dicha proclamación debe sincronizar con la obra aquí presentada en Apocalipsis 7, del 1 al 3. ¿Qué está conectando? El ángel que predica esto, el ángel que está en Apocalipsis 7, ¿con qué? Con el ángel que tiene el sello de Dios vivo. En el 14 también. Pues el mismo que el tercero que Apocalipsis 14. Por lo tanto, dice que el ángel que tiene el sello de Dios vivo es el mismo que el tercero de Apocalipsis 14. Por lo tanto, él consideraba que en su tiempo se estaba cumpliendo esa profecía. El tercer ángel. ¿Vale? ¿Pero qué está diciendo? Es la última obra que se ha de realizar para el mundo antes de la venida de Cristo. ¿Y cuál es la última obra? ¿En qué se convierte el tercer ángel justo antes de que Cristo venga? En el cuarto. Por lo tanto, está relacionando los conceptos del sello con el cuarto ángel. Y él, sin conocerlo, sin saberlo exactamente. Es realmente alucinante cómo lo conecta todo. Y ya cosas que hemos dicho aquí. Por lo tanto, este sello se tiene que volver a estampar, se tiene que volver a mostrar para que oremos para tenerlo. Pero hay otro sello. Hay otro sello. Esto Javi también lo presentó. Le he robado la diapositiva, porque cuando lo vi realmente fue revelador. Esa posición curva de esta cruz, de este Cristo que habla Víctor, a veces le denomina el Cristo esmirriado, ¿no? Cómo lo han pintado totalmente demacrado, ¿no? Cuando Cristo no era así. Por lo tanto, ¿a qué os recuerda esto? Nada más verlo. Yo cuando lo vi, rápidamente me recordó a esto. ¿Os suena este símbolo? ¿No? ¿Os suena este símbolo? ¿Y ahora os suena este símbolo? ¿Sí? ¿Tiene que ver la paz de Dios con el sello de Dios? Hay alguien que lo sabe. Hay alguien que sí lo sabe. ¿Nosotros no? Es impresionante. Yo cuando vi esto, realmente, vamos a seguir, pero es que ya ves cómo es un sello. Es el sello. ¿Y lo están utilizando o no están utilizando este sello? ¿La sociedad está usando este sello como la paz mundial? Lo que se busca como la paz, el desarme nuclear, que es como se inventó con este sentido. Para el tema del desarme nuclear. Por la posición de los marines en la N y la D, ¿no? Y fíjate cómo es algo que está utilizando toda la sociedad. ¿Y el Vaticano lo usa? Entonces estamos en la paz de Dios con minúscula y paz entre comillas. Esa es la otra paz, es el otro sello. Fijaros cómo hasta el mismo escudo nos acepta esa cruz. Fijaros en esos nudos en la parte inferior. ¿Por qué están ahí? Fijaros qué interesante. Cuando la cruz la giras, ¿dónde queda el costado traspasado? A su derecha, ¿eh? Cuando giras la cruz, el costado sí que está a la derecha. Por lo tanto, ¿qué nos está diciendo todas las representaciones de los Cristos, de estas figuras que quieren representar a Cristo en la cruz, con ese costado derecho traspasado? Pues un anticristo. ¿Y esto? ¿Cuántas puntas tiene ese escudo?
Yo le veo 6. ¿Recordáis que representaba el candelero? ¿Qué representaba el candelero? Esa iglesia, ¿verdad? Con Cristo en el centro. Ellos también quieren ser la iglesia de Dios, ¿no? Quieren representar a esa iglesia. ¿Pero quién tienen en el centro? ¿Al anticristo? Pero hay otra cosa que representa esta cruz invertida, lo vamos a ver hoy. ¿Quién quiere estar en el centro de esa iglesia? ¿Y esto? Diréis, has buscado una imagen que lo englobe todo. ¿Dónde sale esta imagen? ¿A alguien le suena esta imagen? Víctor, ¿te suena esta imagen? ¿La has visto alguna vez? Vatican News. La buena política está al servicio de la paz. El mismo Vaticano reconoce el símbolo que representa la paz y lo marca englobando toda la tierra. ¿Y qué une a esto? Las palomitas. La paloma. ¿Y por qué? ¿Por qué la paloma? Fijaros, esta noticia es del 2018. Y habla dice, el próximo 1 de enero del 2019 el Papa está abordando el tema de la buena política en el ámbito de la Jornada Mundial de la Paz. Ha sido publicado hoy el tema, acompañado por un comentario. La responsabilidad política pertenece a cada ciudadano y en particular a aquellos que han recibido el mandato de proteger y gobernar. Esta misión consiste en salvaguardar el derecho y fomentar el diálogo entre los actores de la sociedad, entre las generaciones y entre las culturas. No hay paz sin confianza, etcétera, etcétera. Todo esto es lo que ya Víctor está presentando ahora con poder. O sea, todo esto ya se está mostrando. Pero fijaros cómo utilizan esos símbolos. ¿El sello de quién? De Dios con minúscula. Esto era el símbolo del movimiento hippie, que era del movimiento, bueno, extraído del satanismo directamente. Coge el micro, Víctor. Mucho más fácil. Este símbolo era el mismo del movimiento hippie que fue extraído de toda la cuestión satánica directamente. Fue lo que rompía esquemas en un principio diciendo paz y amor, no a la guerra, pero que a su vez implicaba el desfase absoluto moral. Exacto. O sea que fijaros cómo toda esta simbología no es ninguna tontería, ¿eh? No es ninguna tontería. ¿Por qué el símbolo de la paz? ¿Por qué esta cruz invertida? ¿Qué es el sello invertido? Por cierto, es que precisamente ya se reconocía que este símbolo era la cruz invertida, echando por tierra todo el papel de Cristo, con lo cual, una vez más, se rompía todo el esquema cristiano. Exacto. Muy bien, pues ¿por qué figura en el escudo del Papa esta especie de simbología relacionado con la Iglesia, relacionado con el sello de Dios y además el sello de Dios invertido? Muy bien. ¿Ves? También lo podemos encontrar aquí, Y aquí con las palomas. Entonces la paloma, ¿por qué la paloma? ¿Por qué se asocia la paloma también con la paz? Evidentemente todos pueden imaginar, bueno, el mundo nuevo, suelta la paloma Noé, sale la paloma y vuelve con una ramita de olivo en la boca, y eso significa, pues bueno, la paz en el mundo, todo vuelve a comenzar, etcétera. Bueno, eso sería pues una explicación interesante. Pero ¿por qué el Vaticano utiliza las palomas? Y especialmente la paloma blanca. Aquí me dicen también que Cristo, cuando se bautizó, baja la paloma, baja el Espíritu Santo en forma de paloma, y se muestra ante él. Entonces, el Vaticano le interesa este símbolo, le interesa. Entonces va a tocar un poquito las palomas. Y para eso vamos a recordar dos versículos de Cantares. Cantares 1.15 dice, «Cuán hermosa eres, amiga mía, qué bella eres, tus ojos son como palomas». Dice, ostras, ¿ojos como palomas? Bueno, vamos a ver que quizás también tienen su sentido. Y luego en Cantares 5.12 dice, sus ojos, como palomas junto a los arroyos de las aguas, que se lavan con leche y la perfección colocados. ¿Quién habla en la primera y quién habla en la segunda? ¿Quién habla en la primera? ¿El esposo o la esposa?
En la primera es evidente, ¿no? Dice, cuán hermosa eres, amiga mía, habla el esposo. Y en la segunda, ¿quién habla? Aquí no se ve tan claro, ¿verdad? Bueno, si leéis Cantares 5, vais a ver que es justo el lugar donde se describe al esposo. Se describe a Cristo mismo, con los anillos de Tarsis, con ese cuerpo como de zafiro, todo aquello que se explicaba, que hemos leído muchas veces y leeremos otra vez si Dios quiere. Si algún día puedo, si Dios lo permite, presentar Cantares completo, porque es algo espectacular, como una vez conocemos todo lo que conocemos, leerlo seguido es realmente apasionante. Pues vemos cómo ahí describe a Cristo, está describiendo todo, su pelo, sus ojos, sus manos, y describe todo eso, zafiro, Tarsis, Safar, ¿recordáis por el zafiro? Que era Safar, era España, y nos dice también los ojos como palomas. Fijaros que tanto ella como él tienen esa característica, los ojos como palomas. ¿Quiere decir esto que hay algo de él y de ella que es común? ¿Quiere decir esto que realmente la Iglesia, cuando se une con Cristo, están mirando con los mismos ojos? ¿Son los mismos ojos? Porque es algo que coincide en los dos, ¿eh? Los dos lo tienen. Vamos a ver más. Paloma. Paloma es el 31:27, que es Yoná. Probablemente de lo mismo que 31:96, paloma. Dice, aparentemente, por el calor de su apareamiento. No sé si os habéis fijado en las palomas, que constantemente, sobre todo por las mañanas, si alguien tiene la oportunidad en los tejados, los palomos van de bolido detrás de las palomas, constantemente. Siempre están pensando en lo mismo, ¿no? Pues resulta que ese fervor del apareamiento es lo que se relaciona con la paloma. Entonces, ¿no tiene que haber ese fervor en nosotros? ¿No tiene que haber esa unión con Cristo así? Recordemos que la relación sexual entre hombre y mujer representa eso, representa la unión entre Cristo y su Iglesia. Ese apasionamiento, por lo tanto, tiene que haber ese fervor en nuestros ojos también. Viene de 31:26, Yayin. Javi, ¿recuerdas esta palabra? La presentaste en el último culto y hablaba de la bodega, ese lugar, la casa de vino, ¿verdad? Pues Yayin es eso. Significa efervescer. Vino como fermentado, por implicación intoxicación. Mira, fijaros qué curioso una cosa como se puede unir a la otra, tanto una cosa como a la contraria. Efervescer es cuando fermenta, genera gas, y por lo tanto como que crece, ¿no? Es una manera de movimiento, ebullición, ¿no? Es algo que no se queda quieto. También se relaciona con banquete, bebedor, embriaguez y libación, mosto y vino. O sea, puede representar tanto una cosa como la otra. Fijaros, libación, ¿qué es libación? Pero también tiene un cognado, esta palabra que es yak, que también le presentó Javi la semana pasada, el culto pasado, y que se escribe por error de transcripción por 30:27, que es mano o costado. Por lo tanto, está relacionando la libación, que ahora veremos lo que es, con el costado. Y el vino, ¿qué representa el vino? La sangre, ¿verdad? Libación, la vemos aquí en la RAE. Acción de derramar vino u otro licor en honor de alguna divinidad. Acción de libar. En este caso, gustar un licor. Más adelante, entre los antiguos paganos, ceremonia religiosa que consistía en derramar vino u otro licor en honor de los dioses. ¿Dónde se derramaba todo este vino, todo este líquido? ¿Dónde se derramaba? ¿Lo sabéis? Se derramaba en el suelo. Esencialmente se tiraba al suelo. Por lo tanto, fijaros cómo el Señor en la cruz derrama toda su sangre. ¿Y dónde va a parar? Al suelo, de entrada al suelo. ¿Qué pasaba con los corderos cuando eran sacrificados? ¿Qué se hacía con toda la sangre del cordero? Se derramaba al suelo alrededor del altar. ¿A qué estaba recordando esto? A la muerte de Cristo. Es la verdadera libación. ¿Qué hacían los paganos? Imitar esto. ¿Qué hacía Satanás? Imitar esto. ¿Y qué se hace con el mosto cuando hacemos la Santa Cena? El sobrante. También se derrama en el suelo. Exacto. El mosto en la Santa Cena, en lo que está el comentario de Víctor, se tira también, el que sobra. O sea, fijaros cómo es algo que vuelve a la tierra, ¿no? Va a la tierra. Y vamos a ver este concepto, quedaros con él porque nos va a ayudar a comprender más cosas también sobre el tema de las palomas y qué representa las otras palomas, que también vamos a ver.
Por lo tanto, tus ojos como palomas. Fijaros en la paloma, si veis la forma de la paloma, sobre todo cuando está encogido el palomo, tiene esa forma como de pecho ancho y esbelta en su extremo, que nos puede recordar quizás a la forma de un ojo. O sea que también el hecho de que se describan los ojos como palomas no es un mal sentir, no es una mala descripción. Incluso paloma incluso tórtola y paloma pues son muy parecidas, y también las tórtolas son más bellas incluso que las palomas, tienen unos coloritos muy interesantes, bueno, unos tonos de gris con negro y tal, muy bonitos. Y bueno, también tenemos al ojo. Y dice los ojos como palomas. Pues curiosamente, ojo es ayin, ¿vale? Y resulta que paloma es yoná, que viene de yayin. Y ayin y yayin suena mucho, ¿verdad? Son muy parecidos. Resulta que una está dentro de la otra. Si miramos libación y miramos ojo, miramos vino o miramos ojo, estamos hablando de dos palabras que comparten una terminación. Y es curioso que estemos hablando ojos como palomas y que ese ojo esté ligado a esa paloma, ¿no? A esa libación. Entonces, esto lo presenté ya hace mucho tiempo, y no sé si Víctor lo recordará, muchos años, bueno, muchos años, claro, hace muchos años, sí. La verdad es que soy mayor, sí. Hace muchos años, cuando lo presentamos, creo que en su casa, que hablé del costado traspasado de Jesús, no, de la madera del arca, y hablamos de los pozos y de los ojos como fuente de luz. Pues hablé también relacionado con el costado traspasado por la forma del ojo que tiene. Si os fijáis en el ojo, tiene una forma muy especial. No recuerda nada. Un ojo abierto no recuerda nada. Y voy a hacer algo que a lo mejor a alguno le puede parecer desagradable, pero es que en cuanto lo hice lo recordé que estuve hablando de esto hace mucho tiempo. Y fijaros cómo volvemos aquí. Ojo y libación unidos en la misma frase. Ojo y derramamiento de sangre. Es la misma llaga en sí misma, el costado traspasado de Jesús. Por lo tanto, ¿cómo no era de recibo que los dos tuvieran los ojos como palomas? Tanto el marido como la esposa, tanto Cristo como su iglesia, ¿cómo no? Porque los dos están mirando ¿qué? Y del ojo sale agua también. Por lo tanto, tenemos esa llaga, ¿no? Tenemos el agua y la sangre. De sacrificio para los pobres, Exacto. En sustitución, porque no podían tener otro cordero o demás. Exacto. O sea, fijaros lo interesante. Por lo tanto, ojos humildes también. Esa humildad, ¿no? Porque también con lo que podían iban los pobres, ¿no? Entonces, ¿para qué fueron creados nuestros ojos? Para mirar el qué. Para mirar el qué, para fijarnos en qué. Pues es evidente. Es evidente en qué tenemos que fijar nuestros ojos. En el costado traspasado de Jesús, para poder estar en ese sello, para que ese sello esté en nuestras frentes, para que el nombre de Dios esté en nuestras frentes. Por lo tanto, recordé rápidamente este versículo, Romanos 12:2, no os adaptéis a las formas de este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestra mente, para que comprobéis cuál es la voluntad de Dios, lo bueno, lo que agrada y lo perfecto. Cuando vemos lo bueno, lo que agrada y lo perfecto, ¿qué es? Todo lo que representa ese costado es la verdad presente para el tiempo de hoy. Elena White que dice, al contemplar a su Dios, el profeta Isaías, pues Isaías lo he puesto yo para entrar en contexto, como Saulo de Tarso frente a Damasco, no solo una visión de su propia indignidad, o sea, no tuvo solo eso, sino que penetró en su corazón humillado la seguridad de un perdón completo y gratuito y se levantó transformado. ¿A quién vio? Vio a Cristo. Había visto a su Señor, había obtenido una vislumbre de la hermosura del carácter divino, podía atestiguar la transformación que se realizó en él por la contemplación del amor infinito. ¿Por qué se transformó? Porque contempló el amor infinito. ¿Estamos hablando de amor? ¿Estamos hablando de amor? Cuando hablamos del costado traspasado de Jesús, ¿hablamos de amor? Es evidente que sí. Ahí es donde se derramó toda su sangre, la sangre que estaba ocultada en el bazo, se derramó completamente, la que quedaba. ¿Y dónde fue a parar? Al arca de la alianza. Eso hace de él el Mesías. Eso identifica a Cristo como el Mesías. Así Elena White también nos lo muestra.
sea que debemos contemplar con nuestros ojos ese sacrificio, esa llaga. Pero hay otra paloma. Hemos visto que antes había también... vaya, se me ha pasado. Otro sello, exacto. Antes había otro sello. Mi cabeza está fatal ya. Antes había otro sello, pero ahora vemos que también hay otra paloma. Vemos que siempre hay otro algo, ¿verdad? Recordemos que había una rueda, que era la rueda de la providencia de Dios, y había otra rueda, que era la rueda de Buda, la rueda de Dharma, y todo está relacionado con la rueda en el paganismo, incluso en la nueva era, ¿no? Vimos que había una corona y que había otra corona, ¿eh? La corona del mundo, la corona de Dios. Hemos visto que hay un sello y otro sello. O sea que siempre hay un original y una imitación, constantemente. Y hay otra paloma. Esto lo presenté también hace mucho tiempo. Y lo pongo aquí para recordar. En el mismo, además en las conferencias también del costado traspasado. En la primera, la Virgen María recogiendo la sangre del costado de Cristo. ¿Qué pasa si la recoge? ¿Con esa sangre? ¿Qué pasaba? ¿Esa sangre dónde tenía que llegar esa sangre? Al arca, ¿verdad? Si la recoge, si le corta el paso, ya no es el Mesías, ¿eh? ¿Y ella se convierte en qué? En el arca de la alianza. Y no están diciendo por ahí que la Virgen representa el arca de la alianza. ¿Y el cáliz? Por lo tanto, es la copa también. Fijaros la mano cómo la tiene. ¿Cómo tiene la mano? ¿La tiene extendida? ¿Cómo la tiene? En forma como de copa, ¿verdad? ¿Eso qué era en hebreo, recordáis? ¿Qué palabra definía esa mano? La extendida sí, ¿verdad? ¿O no? ¿Recordáis la mano extendida que representaba? Yad, el mismo de costado. Y la mano encogida o garra era kaf. Lo presentó Javi también en el último culto. Estaba relacionado con ese recipiente, con esa copa. Por lo tanto, ella recibe la sangre. Y si la sangre cae al suelo en la libación, a la tierra en la libación, entonces la Virgen también, ¿qué representa? ¿Qué representa la Virgen? Si cae al suelo, ¿la Virgen qué representa? También, si está recibiendo la sangre de Cristo. El suelo, ¿verdad? Y dices, ¿el suelo? ¿Y por qué el suelo? ¿El suelo qué es? La tierra, ¿vale? Entonces, si ella recibe la sangre de Cristo, también es la tierra. ¿Y quién es la madre tierra? Entonces, ¿qué tenemos otra vez? Fijaros solo con ese gesto, la de cosas que está representando la Virgen María. Y que si no hubiéramos presentado todo lo que se ha presentado, veríamos esto como una curiosidad. Y fijaros que es el único lugar donde está traspasado Cristo por la izquierda. No he visto muy pocas veces más traspasado a Cristo por la izquierda en un pantocrátor o un tipo de ilustración católica. Y encima que la ponen por la izquierda, cuando la ponen por la izquierda le cortan el paso. ¿Qué es eso? ¿Qué nos está diciendo Satanás? ¿Se está burlando de nosotros? ¿En nuestra cara? Porque no tenemos ese conocimiento, ahora lo tenemos. O sea, fijaros cómo es impresionante que va revelando una rueda y otra rueda y se van entrecruzando para comprender esto y sacar de esta imagen algo brutal que hasta ahora no podíamos ver. Madre tierra, copa. ¿Quién es esta? ¿O quién está representando? Evidentemente no sabemos si era así. Que tiene una paloma y un cáliz en la mano. Semiramis, se la representa así. En el libro de las dos Babilonias nos dice, los babilonios la adoraban en la forma de paloma, como también en su forma común. La paloma, símbolo de la reina divinizada, es comúnmente representada con una rama de olivo que tiene en su pico. Veamos la figura de abajo, la del centro. O sea que eso era la representación misma de Semiramis. Fijaros cómo
lo que parece que puede ser representativo de algo bíblico, en realidad es algo que viene del paganismo siempre, siempre. Y esto Víctor lo hablará con más, creo que lo va a hablar con más extensión. En la Wikipedia habla de Semiramis y dice, según la leyenda ascendió al cielo en forma de paloma. Por lo tanto, se asciende al cielo en forma de paloma, cuando desciende, ¿cómo desciende? Forma de paloma, ¿no? ¿Y quién descendió en forma de paloma? El Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere ser también la Virgen? El Espíritu Santo también. ¿Ya no cuenta el Espíritu Santo, ya la Virgen lo hace todo? ¿Todo? ¿Lo vemos que es la cruz? ¿Es el centro de la cruz? ¿Es el centro de esa iglesia pagana? ¿De ese Vaticano? ¿De ese anticristo? Y ahora dices, Jonás, padre de Pedro. ¿Y esto qué viene? ¿Qué tiene que ver Jonás ahora? Padre de Pedro. Vamos a ir viendo. Poco a poco se va a ir ligando todo, ¿vale? Juan 1,42. Quiero que miréis vuestras Biblias, Juan 1,42. Porque es probable que no digan lo mismo que dice aquí. Y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás. Tú eres llamado Cefas, que quiere decir Pedro. ¿En todas vuestras versiones pone Jonás? Bueno, pues resulta que Jonás tiene como raíz Yoná. Jonás, y eso lo hemos presentado también, estoy recordando cosas, Jonás tiene como raíz Yoná, ¿y Yoná qué es lo que hemos visto? Paloma. O sea que Jonás representa paloma. Y dice Pedro, hijo de Jonás, hijo de la paloma, hijo de la llaga, hijo de la libación. ¿Y por qué Pedro? ¿Quién le pone el nombre? ¿Quién le pone el nombre a Pedro? Cristo le pone el nombre a Pedro. Por eso se llama Simón, hijo de Jonás, nada más. Por cierto, Simón significa oír inteligentemente. Y dice que serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Cefas en arameo, Pedro en griego, o Kefas. Es él, es Cristo mismo el que le pone Pedro. Y dices, ¿por qué le pone Pedro? Que es confusión, porque luego le dice, y eres tú, Pedro, que yo soy la roca, y hay esa confusión. ¿Por qué no le pone otro nombre? Para que no haya confusión. ¿Por qué le pone Pedro? Muy interesante esto, vamos a verlo. Pero ahora hablamos de Jonás, o Jona, la palabra, ¿no? Vais a ver que en todas las versiones bíblicas que he encontrado, en algunas pone Juan y en otras pone Jonás. Yo sé que alguna latinoamericana pone Juan y en otras Jonás. Y hay como una especie digamos, debate sobre si es Juan o es Jonás en el mundo bíblico. Y aquí tenéis más versiones. Juan, Jonás, Juan, Jonás, Juan, Jonás, y no acabas de ver el entramado. Pero hay unos comentarios al respecto, porque parece ser que incluso, si leemos aquí justo antes del recuadro, esto está sacado de comentarios del Evangelio según San Juan, esto es una web, nos habla de diferentes autores. Y vemos antes del recuadro, dice, según Robert Bob, James Utley, la diferencia en Juan 1,42 entre los dos nombres del padre de Simón Pedro se debe a que algunos manuscritos antiguos contienen la palabra Juan, mientras que otros registran el nombre de Jonás, como la mayoría de los posteriores manuscritos griegos. Por lo tanto, resulta que la mayoría de los manuscritos antiguos recogen el nombre de Juan, pero los manuscritos griegos ya posteriores recogen el nombre de Jonás. Entonces, Carson llega a esta conclusión, lo vemos en el recuadro, dice, por otro lado, sin querer gastar mucho tiempo en explicar esta diferencia de nombres, menciona brevemente en una de las paréntesis, en un paréntesis que simplemente Jonás, en arameo, es una forma abreviada de Juan. Fijaros, Jonás, una abreviatura de Juan. Porque Juan es Johanán, en griego, y sería como Johan y Jonás, ¿no? Carson, Pilar, bueno, ese es el autor. Dicen un poquito más generoso, Andreas J.S. Kostelberger, es un poquito más generoso al explicar estos nombres. Dice, el griego subyacente
en hijo de Juan, transcribe el arameo y puede abreviar hijo de Yohanan, arameo para Juan. Sería como una abreviatura aramea para el nombre de Juan. Por último, es también posible que el padre de Pedro y Andrés simplemente había tenido dos nombres diferentes, Juan y Jonás, que también es una posibilidad. Cualquiera sea la posibilidad, es muy interesante que Pedro sea hijo de Jonás y se corresponde a hijo de Juan. Libación, llaga, hijo de Jonás, hijo de Juan. ¿Qué quiere decir? Juan, sabemos que hay un Juan muy interesante relacionado con el cuarto ángel, ¿verdad? ¿Cuál es? Juan el Bautista, ¿verdad? Bueno, es muy interesante que estos nombres se repitan, porque está Jonás el profeta también. Y cuando se repiten los nombres en la Biblia, en la palabra de Dios, sabemos que no es una cosa de casualidad, algo hay ahí, ¿verdad? En el nombre hay mucha información. ¿Y Jonás el profeta? ¿Qué pasó con Jonás el profeta? ¿Qué dice Jesús de Jonás? Dice, él respondió y les dijo, esta generación mal adúltera demanda una señal, pero no será dada otra señal que la señal del profeta Jonás. ¿Qué quería decir exactamente con la señal del profeta Jonás? Hemos visto del profeta Jonás muchísimas cosas. Se fue a Tarsis, ¿verdad? Se fue a Nínive después a predicar, obligado casi por Dios, ¿no? Obligado seguro. ¿A Nínive qué era Nínive? Nínive venía de Nisan y era primavera, o sea, vino a dar un mensaje que estuvo 3 días recorriendo la ciudad hablando de ello, ¿no? Era ese mensaje que iba a salvar a un pueblo y venía de Tarsis, de las naves de Tarsis. Interesante pues que tanto el hijo de Pedro, hijo de Jonás, y Jonás tengan esa connotación, porque vamos a ver más sobre Pedro. Recordemos sobre Jonás, ¿qué vimos? Vimos que por 2 de Reyes 14:25 nos describe que Jonás es de Gat-Efer. ¿Y dónde está Gat-Efer? Gat-Efer está en la demarcación de Zabulón. ¿Recordáis Zabulón? Estuvimos hablando de Zabulón, correspondía con la 10ª piedra por orden de nacimiento de los hijos de Israel, la 10ª piedra del pectoral. Y en ese pectoral, esas 10 piedras, la 10ª piedra, ¿recordáis el nombre de la 10ª piedra? ¿Cuál era? Tarsis. Por lo tanto, vamos todo el rato al mismo sitio, ¿de acuerdo? Jonás representado esa paloma, esa libación, esa llaga, y resulta que va a Tarsis, vuelve a Nínive, predica, la ciudad se salva en ese momento, y es de Zabulón, que también es Tarsis. Vamos a ver más sobre esto, hoy no, pero que nos quede claro eso. ¿Y dónde está Gat-Efer? Resulta que Gat-Efer está en la zona del Valle de Meguido, y está pegado al pueblo de Nazaret. ¿Cómo se conocía Jesús? Se conocía como Jesús de Nazaret, ¿no? De Nazaret no puede venir nada bueno, ¿verdad? Decían. Y en cambio, y resulta que el pueblo donde nació Jonás está pegado a Nazaret. Es como si fuera un alter ego. ¿Es lo interesante? Que hemos hablado siempre de esa unión de Cristo con lo que representa el tercer Elías. Está muy unido. Fijaros que está en la misma montaña. ¿Y mirando hacia dónde? Mirando hacia el valle de Meguido, el valle de Jezreel, que representa esa batalla final. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué tenemos sobre Pedro, hijo de Jonás, o Juan? Pues resulta que Pedro fue crucificado de una manera muy concreta, ¿verdad? ¿Recordáis? Que es la excusa que pone el papado para poner su cruz invertida en el trono, en su trono blanco, digamos, ¿no? Es que como Pedro fue crucificado al revés, pues yo coloco la cruz de Pedro, porque yo represento a Pedro. ¿De acuerdo? Aquí hay diferentes escenas de lo que podría haber sido la crucifixión del pobre Pedro. ¿Qué dice Elena White al respecto? Hasta entonces Pedro había conocido a Cristo según la carne, como muchos le conocen ahora. ¿Qué quiere decir con esto Elena White? Pero en su época había gente que había conocido a Cristo personalmente. Pero ya no había de quedar así limitado. Ya no le conocía como le había conocido en su trato con él en forma humana. Fijaros, eso quiere decir conocerle según la carne. Conocer su trato con él en forma humana. ¿Qué se está diciendo ahora de Cristo? Está diciendo que su naturaleza ¿cómo es? Como Adán, ¿cuándo? Después de pecar. ¿Por qué está diciendo Elena White todo esto? Como muchos le conocen ahora. Solo le conocen a nivel humano. ¿Pero a nivel de Dios lo conocemos? Fijaros cómo esto se está repitiendo hoy día, Solo ven la parte humana y quieren que sea humano, rebajar la humanidad. ¿Por qué?
Dice, Pedro le había amado como hombre, como maestro enviado del cielo, ahora le amaba como Dios. Esa es la diferencia. Pedro ahora le amaba como Dios. Había estado aprendiendo la lección de que para él Cristo era todo en todo. Eso falta. Ahora estaba preparado para participar de la misión de sacrificio de su Señor. Cuando por fin fue llevado a la cruz, ¿quién? Pedro. Fue, a petición suya, crucificado con la cabeza hacia abajo. Él lo pidió. Pensó que era un honor demasiado grande sufrir la misma manera en que su maestro, sufrir de la misma manera en que su maestro había sufrido. Él pidió girar la cruz. Y de la humildad y de lo que sufrió el pobre Pedro se aprovecha el falso Pedro. Porque vemos que hay un Pedro verdadero y un Pedro falso, ¿sí o no? O el sucesor de Pedro falso. Porque hay un sucesor de Pedro verdadero. ¿Se está mostrando esto? ¿Hay un sucesor de Pedro verdadero? Aquí tenemos una representación del escudo donde hay una serie de cruces que no sé si os habéis dado cuenta. ¿Os habéis fijado en estas cruces? ¿Las habéis visto? Tenemos esta cruz aquí y tenemos otra aquí. ¿Qué son esto? En esencia, 3 cruces, ¿no? Pero una invertida y está en el centro. Entonces, ¿qué está en el centro de la Iglesia Vaticana? Pues el anticristo, vale, pero viendo lo que hemos visto sobre Pedro, ¿a quién quieren en medio de la Iglesia Vaticana? ¿Dónde se mostraron 3 cruces en la palabra de Dios? ¿Dónde hay 3 cruces en la palabra de Dios? En el Monte Calvario. En el Monte Calvario. Fijaros lo que nos está llevando este escudo, lo que nos está llevando esta cruz invertida. ¿Qué es lo que realmente Satanás nos está restregando por la cara? Y es al mismo Pedro en el centro de la Iglesia. Al falso Pedro. Quieren poner a Pedro ahí. El pobre no quiere estar ahí y le quieren poner ahí, en el centro, porque él, el Papa, dice que es sucesor de Pedro y dice: yo soy infalible, por lo tanto soy el representante de Dios en la tierra, debo estar en el centro. ¿Pero el centro de quién es? Es de Cristo. O sea, fijaros ese juego constante. De acuerdo, es anticristo, la cruz al revés es anticristo, vale, eso lo podemos dejar como, mira, es satánico. Pero resulta que cogen el concepto de Pedro también para él. Se asocia al concepto de Pedro, jefe de la Iglesia. Pero él como centro, no Cristo como centro, él como centro. Por lo tanto, hay una degradación de la paz de Dios. Es una paz entre comillas, de Dios con minúscula, con Pedro entre comillas, en el centro. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Quién habla aquí? Jesús, ¿verdad? Y le dice: tú eres Pedro. ¿A quién le llama Pedro? A quien le puso el Pedro. Le puede haber puesto Antonio o yo qué sé, otro, ¿no? Y le puso Pedro. Y dices: ¿y esta confusión ahora por qué aquí? Se le podía haber ahorrado. ¿Por qué? ¿Por qué esto? Y tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y tú eres Pedro, Petros, un pedazo de roca, más grande que G3073. Fijaros, porque muchas veces decimos, sí, Pedro era una piedra, un guijarro, como se traduce en otras ocasiones, ¿no? Era un trocito de roca, no era la roca donde todo se sostiene. Pero fíjate que dice que es más grande que G3037. Ahí pone 73, pero está erróneo, ¿eh? Cuando busquéis en la Strong, tanto en el libro Strong como en la aplicación My Bible,
hay un error de transcripción. Os va a llevar a 3073 que no tiene nada que ver, que es Luke, que es blanco en griego y no tiene nada que ver con un pedazo de roca. La correcta, que la podéis ver en Biblias Paralelas, si buscáis en la página web Biblias Paralelas, sale la conexión correcta. Y es 3037, están cambiados los números, ¿veis que es 3073? Pues 3037. Y ahí sí que va directo a lo que es litzos o litos. Dice, aparentemente palabra primaria, piedra, literalmente o figurativamente piedra, piedra de molino, por lo tanto no es una piedrecita, al menos este Pedro, no es una piedrecita cualquiera, es una piedra que es un poco más grande que una de molino. O sea que, fijaros cómo tiene un efecto diferente. ¿Lo vemos o no? ¿Vemos que hay algún sentido en este versículo? Evidentemente Pedro no es la roca sobre la que se basa la Iglesia, pero tenía una función como piedra, tenía una función. ¿Recordáis que hablábamos de la cabeza visible y la invisible? ¿Son dos cabezas o no son dos cabezas? Son dos cabezas, una invisible en el cielo, una visible en la tierra. Y aquí está hablando de dos rocas, dos piedras. Ahora veremos la otra, qué significa. Y sobre esta roca, quiere decir una masa de roca. Por lo tanto, la misma Strong ya no está diciendo que una cosa es un pedazo de roca, más grande que un guijarro, ¿no? Es algo más grande, que hace una función, incluso, ¿qué hace una piedra de molino? ¿Piedra de molino qué hace? Rueda, ¿verdad? ¿Y qué hace cuando rueda la piedra de molino? Machaca el grano, machaca el grano, lo mole. Por lo tanto, es un trabajo también que hace rodando, para sacar la harina y hacer el pan. Por lo tanto, es un trabajo de que la rueda va rodando. Y vamos a ver más sobre eso. Por lo tanto, tiene que ver con esa rueda que gira también. Ese Pedro tiene que ver con una rueda que gira. Por lo tanto, está ligado todo con la rueda, con el acto, con el cuarto ángel, con el tercer Elías. Y fijaros que esa roca dice masa de roca, literalmente o figurativamente peña, piedra, roca. Y hay unos comentarios de varios autores que son muy interesantes. Dice, Petros, propiamente una piedra o guijarro como una pequeña piedra que se encuentra a lo largo de un camino. Petros, piedra pequeña, contrasta entonces con el 4073, que es la roca, que es una roca aislada, es un acantilado, que siempre significa una piedra, pero que no la puedes arrojar. Una roca saliente o acantilado. Entonces, claro, es muy diferente un canto rodado, como aquí vemos que Elena White nos lo recuerda, vamos a leerlo, mas yo también digo, tú eres Pedro. ¿Y qué dice de Pedro? Significa canto rodado. ¿Está dando vueltas o no está dando vueltas la rueda? ¿Está la rueda de la providencia aquí o no está la rueda de la providencia aquí? Sobre Pedro no se fundó la Iglesia, pero rodaba. Es muy interesante, ¿eh? Se fundó sobre aquel contra quien las puertas del infierno no podían prevalecer, porque él, las puertas del infierno, prevalecieron contra él cuando negó a Cristo. Por lo tanto, él no es Dios. Pero vamos a ver qué relación tiene todo esto. Esto es un canto rodado. Tenemos que imaginar un canto rodado, pero grandote. No un acantilado como este. Esto es una roca saliente, un acantilado sobre el cual pueden haber personas. Esto es claramente la grafía de lo que sería Cristo. Sostiene a la Iglesia. ¿Quiénes son las personas de arriba? Bueno, es una suposición, es simplemente una dramatización. ¿Quiénes representarían las personas que están sobre la roca, la Iglesia? En una rueda de molino o algo superior, ¿puedes meter ahí toda la Iglesia que se sostenga? No. Pero en un acantilado, en una roca saliente, gigantesca, ahí puedes meter gente, claro que sí. Y aguanta, y no se rompe, ni se cae. Por lo tanto, eso es el soporte. Pero dentro de ese grupo hay una piedra que gira, ¿vale? Que va haciendo su juicio, que va haciendo su trabajo. Es ese canto rodado, que es Pedro. Por lo tanto, ¿por qué Jesús le llama Cefas Pedro? ¿Por qué
le llama eso. A mí siempre me ha llamado mucho la atención que sí, de acuerdo, evidentemente uno es uno y otro es el otro, pero ¿por qué le llama Pedro y genera tanta confusión? Porque Pedro representa a quien representa. Los dos son piedras, pero una sostiene a la otra. Una sostiene a la otra. Entonces Cefas, Kefas, nombre de Pedro, roca hueca, peñasco roca, roca hueca. Al tanto con esto, que viene de kafaf, curvar, abatirse, adorar, caer, inclinar, imprimir, y su cognado, uno de los cognados es, y esto Javi lo presentó también el último culto, o sea, veamos cómo las ruedas se entrecruzan constantemente. Yo os aseguro que no tenía pensado llegar así aquí, no tenía pensado esto, pero es impresionante cómo todo se va uniendo, se va cruzando constantemente. Dice kaf, hueco de la mano o palma, así la pata de un animal, de la suela e incluso el tazón de un plato o onda, o sea, el hueco del plato, por lo tanto una taza, ¿no? Manija de un perno, hojas de una palmera, ¿vale? Por favor, ¿me puedes enfocar, Fanny? Hojas de una palmera, por lo tanto se ve la curva constante, está hablando de curva, kaf quiere decir curva, la mano curva, la palmera curva, hojas de una palmera. ¿La palmera os suena de algo? ¿Hemos tocado la palmera? Hemos tocado la palmera. ¿Quién era la palmera que estaba en medio del desierto ahí dando esos frutos, esos dátiles? ¿Representaba el tercer Elías? ¿Recordamos eso? Cuchara, cucharilla, cucharón, encajes, garra, manecilla, mano, nube, palma, pata. Ese tazón de un plato, la cosa cóncava. De la palmera dice, el justo florecerá como la palmera, crecerá como el cedro en el Líbano, plantados en la casa de Jehová. En los atrios de nuestro Dios florecerán, aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y lozanos, para anunciar que Jehová es recto, es mi roca y en él no hay injusticia. ¿Y el justo cómo florecerá? Como la palmera. ¿Y cómo florece la palmera? Cantares 5:11, su cabeza es de oro, del más puro, sus rizos son racimos de palmera, negros como el cuervo. También está definiendo a Cristo, Está definiendo a Cristo también, Pero ¿qué dice aquí? Aquí de quién está hablando, del justo florecerá como la palmera, de la iglesia. Entonces Cristo, iglesia, relacionados con ese rizo, de esa flor de la palmera. Por lo tanto, otra vez esa unión y esa, digamos, entrecruce de entre Cristo y su iglesia, entre Cristo y el tercer Elías, y ese mensaje final, constantemente. Aquí tenemos un tronco de palmera. Y fijaros qué dice del tronco de palmera, la disposición en espiral de sus fibras leñosas la convierten en un árbol de flexibilidad y fuerza poco comunes. ¿Qué distribución tiene el tronco? En espiral. En espiral. La Phoenix dactilífera, palmera dactilera, durante la primavera lleva a cabo su fase de floración. Por lo tanto, cuando floreces como una palmera, floreces en primavera. Dice, y de las axilas de las hojas crecen largos y gruesos péndulos, llamados espádices, en los que brota el conjunto de flores. ¿De dónde brotan las flores? De las axilas. ¿Yad qué significaba? ¿Os acordáis de yad, costado? Significaba sobaco, zurdo, ¿recordáis también? De las axilas sale la flor del árbol. ¿Os imagináis la palmera con las curvas? Y de la axila, de la unión entre la palmera y el tronco, entre la hoja y el tronco, nace ese grupo de flor que luego se convierte en dátiles. Durante los meses de marzo a mayo se produce la polinización de las palmeras y en otoño es cuando fructifica y sale el dátil. Florece en primavera y da el fruto en otoño. ¿No es eso de primavera a otoño? ¿No son esos 6 meses? Es impresionante. ¿Recordáis algo relacionado con la casa de dátiles?
mientras vemos esto? Betania, casa de dátiles, al este de Jerusalén. ¿Qué pasaba en Betania? Jesús se reunía con sus amigos. Jesús se reunía con sus amigos. Ahí le recibieron cuando llegó desde el este. Y todos juntos lloraron desde el Monte de los Olivos. Por lo tanto, ese pueblo de Dios elegido es el que salid de ella, sale a recibirle a Betania, a la casa de dátiles, que significa Betania, la palmera. Ahí es donde debemos estar. Volvemos, serás llamado Cefas, pero también dice tazón, y tazón de un plato es una taza, es una especie de copa, de base cóncava. ¿Recordáis esto? Hablamos de ese, digamos, receptáculo grande, el mar de bronce, que recibe el agua y luego la distribuye. ¿Quién es ese mar de bronce? ¿Recordáis, Era una piedra hueca, era el fondo de un plato, esa piedra está hueca y puede recibir algo porque está hueca, puede llenarse de algo, ¿verdad? Lo que está lleno ya no se puede llenar, ¿verdad? Los que saben, los que tienen conocimiento y dicen yo ya lo sé todo, no se pueden llenar del agua del conocimiento, nada pueden recibir, pero el que está vacío, el que se siente vacío, ¿va a recibir o no va a recibir? Sí, ¿verdad? Por lo tanto tenemos un bidón grande y otros pequeñitos. Tenemos un mar de bronce grande y otros pequeñitos que hay unos bueyes que alimentan. Que vimos que ese era el movimiento del tercer Elías, todos esos que representan a los que van alimentando al pueblo. Por lo tanto, un mar grande alimentando a vasijas más pequeñas, que básicamente son pues copas, recipientes, vasos, ¿de acuerdo? Es muy interesante porque esto lo estoy hablando pensando en lo que Javi presentó, porque es muy importante que las ruedas se crucen, que se vean todas las ruedas. Y aquí volvemos a ver, hay otro cognado de Kaf, y es kipá. Misma raíz, kipá. ¿Nos suena kipá? Y ahora se está cerrando el círculo, ¿vale? La rueda se está cerrando, ¿vale? Aguantar un poco más que se cierra. Kipá. Hoja de palmera, también. Fijaros, otra vez. ¿Pero kipá os suena de algo la palabra kipá? ¿A alguien le suena la palabra kipá? ¿Veis que son las mismas letras en griego? En hebreo. Si os fijáis, como aquí lo está definiendo la Wikipedia. En hebreo, esas letras, ¿las veis aquí? Son las mismas. Es la misma palabra. ¿Kipá qué es? El sombrerito que llevan los judíos y el Papa. ¿Y qué significa para ellos? Cúpula, parte superior. ¿Por qué la llevan? Es una pequeña gorra ritual usada tradicionalmente por los varones judíos y últimamente aceptada también por las corrientes no ortodoxas para uso femenino. La costumbre de llevar kipá no proviene de un precepto o mandamiento propiamente dicho, a diferencia del chal ritual, etc. Dice, aunque se ha arraigado con el correr de los siglos al punto de convertirse en uno de los atributos más emblemáticos del judaísmo. Aún así, sus orígenes son igualmente milenarios y se remontan al Talmud. ¿Simbolizando qué? Fijaros atentamente, simbolizando la necesidad de tener presente en todo momento que Dios está por encima de los hombres. Mujeres y cosas. Por lo tanto, ¿a quién representa esa kipá? A Dios. Representa la cobertura de Dios sobre nosotros. En el servicio del templo de Jerusalén, los sacerdotes Kohanim tenían prohibido llevar la cabeza descubierta. Este es uno de los orígenes de esta costumbre. ¿Y esto es una kipá? ¿Esto quién lo lleva? Esto lo lleva el Papa, Y es lo mismo, ¿no parece? Entonces, ¿proviene o no del mundo fariseo el Vaticano? Lo hemos dicho más de una vez, Cómo degeneró, y el tema del mundo fariseo, el fariseísmo se fue convirtiendo, bueno, degeneró, de hecho, más que degenerar, se concentró, digamos, ¿no? Fue cambiando y llegó hasta el punto de tener lo que tenemos ahora, ¿no? La iglesia apóstata por excelencia.
De hecho, esto en verdad es adoración solar por el círculo y puesto en la cabeza, en la parte occipital. No sé si recordáis lo de la glándula pineal y cómo entraba la piña por allí. Y todo esto, que es ese símbolo solar, tiene la connotación de lo que tiene. No hay excusa posible. No hay excusa posible. Lo que pasa es que, bueno, ellos evidentemente le darán otro significado. Por lo tanto, si mezclamos el concepto de Dios y solar, ¿de qué estamos hablando aquí? Del Dios Sol. Un momentito, que tenemos un problema con el micro. Esto, en definitiva, es el sustituto de la tonsura. Lo que se hacían también los monjes, cortándose el cabello justo en la parte occipital en redondo. Fijaros lo interesante. Relación solar. Exacto, También, ¿no? con relación solar. Y fijaros lo interesante de este solideo, y es que, curiosamente, tiene 8 costuras que salen del centro. ¿Cómo qué? Una estrella de 8 puntas, ¿qué representaba? ¿Qué representaba una estrella de 8 puntas? El Sol, ¿verdad? ¿Y a quién más? ¿A quién más representaba la estrella de 8 puntas? A María, ¿verdad? A María mismo. O sea que fijaros, relación de Dios con María, con la paloma, con Sol, todo puesto aquí. ¿Qué están diciendo? A mí me cubre ello. ¿Me cubre quién? El Dios Sol. ¿Me cubre la Virgen? Por lo tanto, tenemos algo aquí interesante. ¿Por qué Jesús le llama Cefas a Pedro? Pedro, hijo de quién? De Jonás, hemos visto. Que también es paloma, que también es libación, que también es vino. Pedro, ¿utilizado qué? En el centro del escudo del Vaticano, utilizado también en el trono del mismo Papa, como esa cruz invertida. Él mismo en el centro, él se sacrifica por todos. Por él viene la paz falsa. Entonces nos podemos ahora responder con más claridad por qué Jesús le llama Pedro a Simón. ¿Qué nos está diciendo? Nos está diciendo que estemos atentos, porque Satanás no crea nada. No crea nada, solo imita. Por lo tanto, ¿quién es en la tierra entonces una copa, una palmera o una piedra hueca que puede recibir ese agua que puede luego repartir al resto? Creo que está claro. Creo que está muy claro. Y con este tema vamos a seguir más adelante. Pero antes quiero mostrar algo. Recordé lo que dijo Javi. Javi dijo, en el próximo os voy a hablar de la otra copa, la que está por arriba. Y yo digo, ¿y eso? Os puedo asegurar, yo no he hablado con él de esto, y no sé si he chafado algo, pero la verdad es que es impresionante porque Pedro es un recipiente, pero vimos que también él presentó como había flechas, pero había una flecha que era bruñida. Y de la misma manera tenemos una copa especial que recibe el mar de bronce, que también es bruñido, por cierto, ¿no? Bronce bruñido, ¿no? Que recibe el agua y la reparte a través de los bueyes, a través del tercer Elías. Es alguien especial. Pero ¿hay otros vasos también? Sí, hay vasos también, pero no todos son esa copa. Igual que había muchas flechas, pero no todos eran esa flecha, la flecha bruñida. O sea, es muy interesante esto, porque habla Cristo, habla la Iglesia, perdón, habla la Biblia de esos vasos de barro, ¿verdad? Todos somos vasos de barro, que se pueden, en un momento dado, que estás ahí y tú no te puedes quejar a tu Creador, ¿no? Eres creado por Él. Todos somos recipientes, pero hay un recipiente especial. Y fijaros cómo Él lo sabe, el falso Pedro lo sabe. Por eso también se coloca el solideo. Está representando la parte superior. Yo estoy en el centro, yo me pongo mi cobertura.
Yo soy el falso Pedro cubierto por la paloma, cubierto por Semiramis, cubierto por la Virgen, cuando hay un verdadero Pedro, que es un recipiente especial, con una cobertura real. Fijaros qué interesante. Yo creo que aquí está representado todo. Y veremos más sobre Pedro, pero no hoy. No hoy. Me gustaría que nos quedáramos con ese concepto. Paz verdadera, paz falsa. Sello verdadero, sello falso. Pedro en medio del sello falso. Cuando hay un verdadero Pedro en el sello también verdadero, con el sello verdadero. Hay el nombre de Dios en la frente de los que están salvos. En los otros no está el nombre de Dios. Por lo tanto, tenemos que reconocer el sello y reimplantarlo, como hemos visto que decía Orias Smith. En eso estamos. Dios nos siga bendiciendo en esto. Oremos pues. Padre nuestro que estás en los cielos, sea santificado tu nombre, Señor. Te damos muchísimas gracias porque sigues moviéndonos, sigues haciendo girar la rueda. Una rueda se encuentra con la otra y es hermoso, Señor, cuando vemos la cruz, vemos la encrucijada, el origen, Señor. Ayúdanos a seguir mirando la cruz, a seguir viendo esa llaga, a seguir estudiándola, porque ahí está el todo. Ayúdanos a no ver solo la carne, sino a ver más allá, a Cristo como Dios, como todo lo que está llevando, con la mano que mueve todo. Ayúdanos a formar parte de esa rueda, de esa providencia. Te lo pedimos todo en el nombre santo de Jesús. Te pedimos perdón por nuestros pecados. Amén.